hemos estado trabajando el tema que tiene que ver con la soberanía de Dios. Y juntamente con esto de la soberanía, hemos comenzado a mirar algo que tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, mirando este concepto y mirando esta verdad acerca de la voluntad de Dios, hace 8 días mirábamos la importancia de saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos obrando y cómo estamos caminando en el Señor. Ok, hace 8 días mirábamos que Dios no buscará en nosotros medallas, títulos o diplomas. Dios va a buscar cicatrices. Y habíamos dicho también que lo mejor es quizás lo que menos entendemos. Óiganlo bien. Lo mejor es quizás lo que menos entendemos. A veces hay situaciones y circunstancias que no entendemos y a veces hasta peleamos con Dios, ¿no? Y yo les hacía una cita del padre de la iglesia Orígenes, donde él escribió, Pablo, refiriéndose al pasaje de Romanos 11, 33 y 34, Pablo no dijo que los juicios de Dios eran difíciles de comprender, sino que no podían ser comprendidos en absoluto. Sí, él no dijo que los pensamientos de Dios eran difíciles de descubrir, sino que eran imposibles de descubrir. Nadie en absoluto puede comprender los juicios ni los pensamientos de Dios. Por eso tenemos que aprender a volvernos a Dios y a confiar que Él hará su voluntad en nuestra vida. Sí. Y debemos dejar que Él haga su voluntad, porque nada es peor que resistir e irritarse con aquel que está obrando en nosotros. Algo más que veíamos hace 8 días era que Él es el alfarero y que Él trabaja con el barro y que no le pide permiso al barro para convertirlo en lo que Él desea. Si vamos a dejar que Dios sea en verdad Dios, forzosamente tenemos que decir que Él tiene el derecho de someternos a cualquier proceso que Él desee. Y miren, muchas veces el camino se torna doloroso y a la vez misterioso. Incluso puede haber hasta tragedia en la mano. Concluíamos hace 8 días diciendo que Dios es soberano y Él sabe lo que hace, lo que Él hace. Yo quisiera que en algún momento, en este momento, usted cierre sus ojos y le diga en oración, Señor, yo reconozco que tú eres soberano y que tú sabes lo que haces. Sí, dígale, yo reconozco que tú eres Dios y que tú estás lleno de misericordia y que tu misericordia es para siempre y que estás lleno de misericordia para con nosotros, aunque no lo entendamos. Dígale, Señor, tú lo sabes y Señor, tú lo haces. Y dígale, yo acepto que tú quieres lo mejor para mí. Dígaselo, dígaselo. Yo acepto, Señor, que tú quieres lo mejor para mí. Y acepte que Dios quiere lo mejor para usted. Hace 8 días hablábamos de que el título de la charla y de la conferencia tenía que ver con los golpes de la voluntad de Dios. Ya habíamos dicho que es un proceso la voluntad de Dios y que aún muchas veces se convierte en un rompecabezas. Hoy quiero comentarles a ustedes, hoy quiero hablar acerca de una mejor manera de ver la voluntad de Dios, una mejor manera
de ver la voluntad de Dios. Y miren, cuando pensamos en esa mejor manera de ver la voluntad de Dios, ¿a qué nos estamos refiriendo? Y es que Dios generalmente lleva a cabo su voluntad de maneras inesperadas. Y esas maneras están llenas de giros inesperados. ¿Sí? Aunque no tenemos la capacidad de adivinar el futuro, Dios quiere hacer cosas grandes. Hoy vamos a cantar una canción que tiene que ser parte de nuestra vida. Y es considerar que Dios es bueno. Pero quise cambiarla por la de Dios que hace cosas grandes, Dios que abre camino, Dios que hace cosas milagrosas. Miren, Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Sí, con cada uno de ustedes. Y dígale, levante sus manos y dígale, yo acepto que tú quieres hacer cosas grandes conmigo, Señor. Sí, por eso quise que cantáramos esta canción, para que usted lo tenga presente. Y miren, si pudiéramos saberlo, sería maravilloso, aunque jamás lo sabremos. Solo cuando esas cosas grandes suceden es que entendemos esos propósitos que Dios va haciendo en el camino. Sí, y esas maneras, en la manera que Dios obra, ¿no? Dios, sí, generalmente lleva a cabo su voluntad de maneras inesperadas. Y esas maneras están llenas de giros inesperados. Y aunque no tenemos la capacidad de adivinar el futuro, Dios quiere hacer cosas grandes. Sí, téngalo presente y recuérdelo siempre. Sí, Dios quiere hacer cosas grandes. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Dios quiere manifestarse en usted. Sí, bendito sea el Señor. Ahora, aunque no tenemos la capacidad de adivinar el futuro, Dios quiere hacer esas cosas. Ahora, su voluntad es misteriosa. No tenemos idea de dónde Él nos va a llevar en este viaje de toda la vida. Téngalo presente. No tenemos la menor idea. No podemos ni tenemos la capacidad de saber lo que puede ocurrir en la siguiente hora, en el siguiente minuto. No tenemos esa capacidad de saberlo. Sí, todo ocurre por su voluntad. Tampoco sabemos qué vidas estamos impactando ni a dónde iremos mañana. Más de una vez me ha ocurrido que hay personas que se acercan. Recuerdo hace algún tiempo, una persona se acerca y me dice, Ricardo, ¿te acuerdas de mí? Le dije, a ver, tengo tu imagen, tengo tu cara presente. En este momento estoy recordando. Y me dijo, yo era un estudiante cuando tú estabas en Medellín. Y mira las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Y cuánto agradezco todo lo que Dios te utilizó en mi vida. Y miren, yo ni siquiera lo sabía. Y fue muy grato escucharlo. Y así nos sucede. Nuestra vida a veces impacta a otras personas. A veces no sabemos a dónde iremos, pero la idea es que podamos y que nuestra vida pueda ser motivo de alegría, motivo de gozo, motivo de inspiración para otros. Sí, de tal manera que podamos comprender que no conocemos tantas cosas. Es más, no conocemos el día de la muerte, ni cómo el Señor nos va a llevar de este mundo. ¿Nos han puesto a pensar cómo le gustaría a usted que Dios lo llevara de este mundo? Yo sí lo he pensado. Y he pensado en varias formas. Y a veces pienso en una y digo, no, como que mejor es esta otra. Bueno, no lo sabemos. Todo es parte de su plan, de su profundo plan. Todo es parte de su misteriosa voluntad. Y solo Él conoce los detalles. Y es mejor así. Claro que sí. Es mejor así.
Hay dos metas permanentes en nuestra vida. Y por favor, escríbalo, téngalo presente, recuerde lo que decía el protocolo, tome notas para que no se le olvide el mensaje después de que usted se ha levantado. La primera gran meta que usted debe tener en su vida es aprender a pensar bíblicamente. Oiga, aprender a pensar bíblicamente. Ver la vida a través del lente de los ojos de Dios por el resto de nuestros días. Tal vez dígase, no quiero discutir con él, no quiero pelear con él, ni siquiera necesito comprenderlo. Más de una vez, tal vez usted entra a la presencia de Dios y usted le dice, no quiero discutir con él, mucho menos pelear contigo, Señor. Y dígale, no necesito, ni siquiera necesito comprenderte. Lo único que necesito es saber que mi vida está en tus manos. Lo único que debo desear desesperadamente, dígaselo al Señor, es obedecer tu voluntad. Sí, si hay algo que usted requiere, no es tanto saber por qué o entender, no, lo que Dios está haciendo. Lo único que usted desea y debe desear desesperadamente, y dígaselo, es obedecer tu voluntad. Sí, Señor. Ver la vida, ya sea de luchas o de alegrías, ya sea perdiendo o ganando, ver la vida a través de la perspectiva de Dios. Volver siempre a la Biblia y encontrar dirección, y encontrar ayuda en ella. Yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Por qué nos cuesta a veces tanto obedecer los mandatos claros de la Biblia? ¿Por qué nos cuesta orar? Dice orar sin cesar. ¿Y cómo es de difícil orar? Hemos establecido, gracias a la pandemia, es cierto, 2 periodos de oración. Uno a las 12 del día y el otro a las 9 de la noche. ¿Y por qué es tan difícil? Usted dirá que está muy ocupado. ¿Y qué tal cuando usted le pide algo a Dios? Dios podría decirle, estoy muy ocupado, muy ocupado. Miren, esas oraciones de las 12 y 9 de la noche solo son 5 o 10 minutos. Y si quiere seguir orando, amén, hágalo. Pero si hay algo que usted debe tener presente, es que usted siempre tiene que ir a la Biblia para encontrar dirección, para encontrar ayuda en ella. Hay cosas muy claras en la Biblia. Dios le dice a usted en la Biblia que tiene que evangelizar, que tiene que compartir las buenas nuevas. ¿Por qué le cuesta tanto decirle a una persona, voy a orar por ti, o estoy orando por ti? Y esa persona le va a agradecer. Recuerda que se los comentaba el otro día, y usted va a estar cumpliendo y va a estar siguiendo la dirección de la palabra. Hay muchas cosas que nosotros discutimos y peor, que no obedecemos en la palabra. Y miren, yo tengo siempre que volver a la Biblia y en ella encontrar ayuda. Y si no encuentro las respuestas, debo confiar y esperar en Dios, aunque no podamos comprender la razón que hay detrás de lo que estamos viendo. Sí, hay detrás algo Dios quiere comunicarme, algo Dios quiere mostrarme. Debemos tener verdadero contentamiento. Debemos tener esa paz interior a través de todo lo que vivimos. Lo primero, entonces, una pauta que debemos tener en nuestra vida es aprender a confiar, aprender a depender de la palabra de Dios, aprender a pensar bíblicamente y obedecer esa palabra. La segunda pauta que debemos tener en cuenta, algo hemos mencionado ya, es animar a otras personas
a hacer lo mismo que hacemos, animar a otras personas a hacer lo mismo que hacemos, ayudar a otras personas para que descubran y vivan todas estas cosas que han cambiado nuestras vidas. Imagínense, si hay cosas que han cambiado nuestra vida, lo mejor es que otros puedan conocerlas y puedan vivirla. Por eso la palabra evangelio, ¿qué traduce? Buenas nuevas. Y esas buenas nuevas tienen que ver con la principal buena nueva, y es que conozcan a Jesús, el Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y una segunda, entonces, pauta de nuestra vida es que ayudemos a otras personas a que puedan vivir lo que yo estoy viviendo. Nuestro mundo gira en torno a lo que queremos y cuándo lo queremos. Sí, ¿no se ha dado cuenta? Nuestra vida, nuestro mundo gira en lo que yo quiero y cuándo lo quiero. ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? ¿No? Y a veces nuestra vida está en ese, en ese ser de complacencia personal. Tenemos una perspectiva egocéntrica de la vida. Vivimos concentrados en nosotros mismos. Y el resultado de todo esto es que vemos a Dios a través de ojos humanos. Pretendemos que Dios se ajuste a nuestro estilo de vida. ¿No les ha pasado? ¿No les ocurre con frecuencia? Pretendemos que Dios se ajuste a nuestra manera de vivir. Y cuando nos sucede algo negativo, vemos a Dios como un Dios injusto, como un Dios indigno de confianza, o lo que es peor, nuestra fe se hace añicos. No, yo no vuelvo a leer la Biblia, yo no vuelvo a orar, porque Dios no me respondió, porque Dios no me dio, porque, por favor, no pretendamos que Dios se ajuste a nuestra manera de vivir y que Dios tenga que responderme a todos los caprichos que yo tengo o a todas las necesidades. No, Dios responde a mis necesidades. Pero muchas veces lo que pedimos tiene que ver con caprichos personales, cosas que quisiéramos ver. Tengo un carro y quiero uno mejor. Y Dios me dice, está bien con el que tienes. Sí, pretendemos que Dios se ajuste a nuestros caprichos. Y entonces, cuando Dios nos responde, no, yo no vuelvo a orar, yo no vuelvo a leer la Biblia. ¿No les ha pasado? Una preguntita. Si usted fuera Dios, si yo fuera Dios, esto es algo aterrador. Sí, sí. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Si usted fuera Dios, ¿qué haríamos? ¿Recuerdan esa película Todopoderoso? ¿Qué complicaciones de este hombre, de este actor, que por algún momento Dios le dijo, ahora tienes todo mi poder y podrás hacer todo lo que quieras? Este hombre se vio tan complicado para manejar su mundo y manejar el mundo que le circuncidaba, ¿qué? No le circuncidaba, por favor. Le circunscribía a él, ¿no? Miren, si fuéramos dioses, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? Seguramente jamás permitiríamos que personas cercanas o personas que admiramos tuvieran que sufrir. Si fuéramos Dios, no hubiéramos permitido pasar por todas las cosas dolorosas que hemos pasado durante los últimos meses o años. Algunos dirían, yo no hubiera permitido la pandemia para estar cerrados, o al menos no estar tan encerrados. Miren, tal vez pensaríamos que merecemos ser tratados de mejor forma. Sí, a veces no estamos contentos. A veces no estamos contentos ni con nosotros mismos. ¿Cómo les parece?
Y esta puede ser la forma de pensar sensible y lógicamente desde el punto de vista humano, pero no es la forma bíblica de pensar. Sí. Eso es poner a Dios en ropas humanas y darle nuestras emociones humanas a Dios. Sí. Eso es llamar justo a lo que yo considero justo. Correcto a lo que yo considero correcto. Y malo a lo que yo considero malo. Sí, solo hay un gran incidente que estropea todo ese encanto. ¿Y saben cuál es? Que Dios no puede ser encasillado en nuestro humano sistema de ideas. Sí, más de una vez yo le he dicho y me he dicho, qué bueno que Dios no me escuchó. Qué bueno que las cosas no se hicieron como yo creía o yo pensaba. ¿No les ha ocurrido más de una vez? Cuando usted dice, si yo hubiera dicho, yo hubiera hecho esto así, esto no me hubiera ocurrido. Miren, todo esto nos lleva a pensar que hay un misterio. Sí, una atmósfera muy particular acerca del Dios vivo, cuyo propósito, ¿saben cuál es? Es obligarnos a confiar en Él. Aunque no podamos descifrarlo. Sí, propósito de Dios es que usted pueda confiar plenamente en Él. Él es inexplicable, Él es insondable, Él es infinito. Y miren, este misterio tiene un propósito determinado, porque su plan general es profundo. Su plan ha sido diseñado no para que nos sintamos cómodos. Óigalo. El plan de Dios no es para que usted se sienta cómodo, sino para hacernos, ¿saben cómo? Más como Cristo. El plan de Dios es que usted pueda crecer para ser conformado más como Cristo. Para que nos conformemos, ¿saben qué? A su voluntad. Para que nos conformemos a su voluntad. Algunos estarán pensando, pero eso es demasiado aburrido. No, no es demasiado aburrido. Es lo mejor. Es el mejor disfrute de la vida. Andar en los caminos de Él y hacer su voluntad. Sí, la mayoría de las veces la voluntad de Dios es completamente ilógica. Desde el punto de vista humano, sí, la mayoría de las veces. No lo creemos, no lo esperamos. Miren, pero en el curso de todo este misterio insondable, no debemos convertir a Dios en una deidad cruel, en una deidad injusta o en un Dios iracundo, no. Él tiene un propósito divino en todo lo que hace. ¿Quiere repetir usted conmigo eso? Dios tiene un propósito divino en todo lo que Él hace en mi vida. Dígalo. Dios tiene un propósito divino en todo lo que Él hace. Dios no nos lanza sin ningún miramiento a los vientos del destino. No, eso no ocurre, por favor. No es que Dios me lanzó al destino y después se cruzó de brazos para verme sufrir o ver cómo vamos a salir de esas. No, Dios no es así. Recuerden que ya hemos dicho, Él está lleno de tiernas misericordias. Él es fiel hasta el fin y Él derrama compasión. Él derrama compasión. Por ahí en el Salmo 147 hay un verso precioso. Cómo me encanta y muchas veces lo hago parte de mi oración. Y es que Dios se deleita en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Sí? Dios se complace en aquellos que esperamos en su misericordia. Por eso
debemos entender y debemos aceptar que Él está lleno de esas tiernas misericordias y que Él es fiel hasta el fin y que Él va a derramar bondad sobre nosotros. Nosotros nos ocupamos de qué? Díganlo sinceramente. ¿Usted de qué se ocupa? Bueno, todo lo que dijo, todo lo que pensó, ¿saben con qué tiene que ver? Con usted mismo. Nosotros nos ocupamos de nosotros mismos. Siempre estamos queriendo ser los mejores. Estamos centrados en cómo nos vemos, y oígalo bien, y en lo que otros piensen de nosotros. Sí, nuestra vida a veces se circunscribe a que nos concentramos en cómo me veo. ¿Cuántas veces visita usted el espejo para verme, para saber cómo me veo, no? Ahora me estaba haciendo un poco de frío y me fui a poner el chaleco. Lo primero que hice, ¿saben qué fue? Mirarme al espejo después de que me lo puse para ver cómo me veo. Y algo más, para ver cómo me van a ver ustedes. Sí, estamos preocupados en cómo nos vemos y lo que otros piensen de nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué pensamos así? ¿Por qué no pensamos desde el punto de vista de Dios? ¿Sabe por qué? Porque pensamos humanamente. Pensamos humanamente. No estamos preocupados por lo que la Biblia enseña, como si lo estamos por lo que los demás piensan y sienten acerca de nosotros. Sí. Si creyéramos verdaderamente las promesas de Dios, no nos habríamos angustiado la semana pasada, como lo hicimos, ¿sí? No tomaríamos sobre nuestros hombros esa enorme carga de que está más allá de nuestra capacidad. Dios desarrolla y va haciendo su voluntad en nosotros. Él nos está conformando a la imagen de Cristo. ¿Y saben qué significa esto? Esto significa disciplina. Esto significa paciencia. Esto significa fidelidad. Esto significa pureza. Esto significa la actitud y la filosofía total de la vida de su Hijo Jesucristo. El propósito de Dios es hacernos como su amado Hijo. Y esta tarea es de toda la vida, es decir, de toda nuestra vida. Sí. Tal vez en algún momento o en muchas circunstancias usted se pregunta, pero ¿qué voy a hacer con lo inexplicable? Y miren, esto es una nueva forma de ver la voluntad de Dios. Y debo pasar menos tiempo analizando a Dios y más tiempo obedeciendo. ¿Quiere repetir conmigo en voz alta? Que la persona que está a su lado, o si usted está solo, se pueda oír. Debo pasar menos tiempo analizando a Dios y más tiempo obedeciendo. Muchas veces, lo de siempre, nos preguntamos, ¿y por qué tengo que hacerlo? A veces parecemos niños pequeños. ¿Recuerdan que los niños tienen una pregunta a la edad de los 4 o 5 años? Ellos comienzan a preguntar, ¿y por qué? Y el papá le explica, y la mamá le explica, y el niño, ¿y por qué? Y a veces parecemos eso, niños, preguntando por qué. Y lo triste es que Dios nos da las razones y no lo obedecemos. Sí. Si usted obedece su voluntad y se encuentra en una situación que no puede explicar, ni siquiera trate de buscar explicación. No, no. Llame
las cosas por su nombre. Diga o respóndase. No sé. No comprendo. Está más allá de mi comprensión. Y tal vez tenga que decirle, eso para mí no tiene sentido. Pero está bien. Dios sabrá la razón. Sí. A un padre, a un joven, le diagnostican un tumor cerebral. Y uno se pregunta, o su familia alrededor se pregunta, ¿por qué tuvo que venirle esto? Sencillamente, la única respuesta es, no lo sé, no lo puedo explicar. Y oigan bien esto, si usted conoce a esa persona y tengo un sano deseo de consolarlo a él y a su familia, no trate de darle explicaciones. Asegúrele sus oraciones. Asegúrele su amor. Sí. Asegúrele la confianza que nada ha sido un error de Dios. Que Dios tendrá un propósito en ello. Y esa sería la única respuesta a dar. Si usted realmente quiere ayudar a esa persona, dígale, voy a orar por ti. Cuenta con mi amor. Y cuenta con el amor y la confianza de que esto no es un error de Dios. Esa es la única respuesta que usted tiene que dar. Es más, una persona en unas circunstancias de estas no necesita tanta palabrería. No. Sencillamente necesita tal vez un abrazo y que le podamos decir, estoy contigo. Estoy contigo. Tal vez esa persona necesita un consuelo y saber que alguien está orando por él. Hay situaciones específicas por las que hemos pasado que no tienen ninguna lógica, pero eso está bien. No podemos entenderla. Sin embargo, Dios está llevando a cabo su plan maravilloso. ¿No es cierto, mi querida esposa? Que Dios está llevando a cabo su plan maravilloso. Sí. Así que deje de tratar de hacerlo humanamente y de hacerlo humanamente lógico. Hay que confiar en el Señor. Si lo hacemos, ¿saben qué ocurre? Estaremos pensando de acuerdo con Dios. Hay que descansar en su soberanía. Hay que descansar en su amor. Hay que descansar en su misericordia. Hay que descansar en su fidelidad. Y así nuestra vida va a ser más tranquila. Y voy a liberarme de tensiones y del estrés. Es muy útil recordar siempre que Dios es insondable, que Él es inescrutable y que yo no soy ni lo uno ni lo otro. Entonces, ¿cómo podemos entender los caminos de Dios? ¿Saben cómo? Enfrentándolos. Y enfrentar con una palabra, y es que yo no puedo entender los caminos del Señor. Proverbios 20:24 dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Sí? ¿Por qué tratar de entender todo lo que pasa? Somos arrogantes al pensar que podemos de alguna forma comprender los caminos del Todopoderoso. Job, en uno de sus muchos momentos con la voluntad de Dios, dijo en Job 23:9, Señor, no sé qué hacer. ¿Nos hemos sentido así alguna vez? Yo sí. Y muchas veces, y muy recientemente, no sé qué hacer. Job dijo, no puedo encontrar a Dios. Y él lo reconoció. Lo busco y no lo encuentro. ¿No les ha pasado? La fe de Job parece que se estuviera debilitando. Pero ¿saben qué dice más adelante Job? Él sabe a dónde voy.
Y cuando me ponga a prueba, óigalo bien, saldré tan puro como el oro. Óigalo. Saldré tan puro como el oro. Él sabe a dónde voy. Y cuando me ponga a prueba, voy a salir tan puro como el oro. No se preocupe. O bueno, preocúpese por las pruebas. Pero sepa y espere que cuando salga de ella, usted va a salir con mayor madurez, con mayor crecimiento. Y va a salir tan puro como el oro. Esa es una magnífica percepción. Sí, la preeminente y grandiosa voluntad de Dios no se encuentra en los insignificantes detalles de la vida diaria por los que nosotros nos preocupamos. No, no. La voluntad de Dios tiene que ver fundamental y finalmente con nuestro parecido a Cristo. Y en ese sentido, la voluntad de Dios es una prueba. Cuando Él nos ha probado y hemos respondido en obediencia, aunque no entendamos la razón, saldremos como oro. Será más tolerable si recordamos que Dios no se equivoca. Entonces, surgió una pregunta: ¿cómo pensar desde el punto de vista de Dios? Miren, nuestras vidas están llenas de historias que no entendemos, que no comprendemos, que todavía nos preguntamos, ¿por qué tenía que ocurrir esto? No lo entiendo. ¿No les ha pasado? A mí sí. Si yo hubiera dicho, o si yo hubiera hecho esto, esto otro no me hubiera ocurrido. Yo a veces he pensado de esa manera, pero tengo que reflexionar y decirle gracias, Señor, porque lo que ha ocurrido, no te es desconocido para ti. Y gracias por lo que ocurrió. Y más de una vez, ¿saben qué me ha tocado que decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Óigalo bien, por no haber hablado mejor. Por no haber hecho. ¿Sí? No nos gustan las historias que no tienen fin. Lo queremos entender todo. Queremos explicarlo todo. Y no sabemos la razón de las cosas. Y eso está bien. Ese está bien, es pensar divinamente. Es de donde procede la paz, porque estamos dejando el asunto a Dios. ¿Saben cuál es un gran estabilizador? Cuando vienen esas fuertes corrientes. Recuerden que el estabilizador es lo que permite, como su nombre lo indica, que cuando vengan esas subidas de energía, los aparatos que tenemos conectados al estabilizador no sufran y no se vayan a dañar el computador, los electrodomésticos. Y miren, Romanos 8 es un gran estabilizador. Cuando pensamos divinamente, encontramos consuelo en 3 o en 4 cosas. ¿Cuáles son esas cosas? La primera, yo debo esperar y perseverar. ¿Qué dije? ¿Debo qué? Esperar y perseverar. Miren lo que dice Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Opa. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora paso al siguiente versículo. Pero miren, yo debo dejar que esta verdad penetre hondo en mí. Yo voy a esperar y voy a perseverar, porque Dios es bueno. Cuando yo no veo lo que esperaba ver, yo debo pensar con los ojos de Dios. Y óigalo bien, no debo huir. No debo huir. Debo esperar. Debo dejar que las aguas se aquieten. No debo dejarme dominar por el pánico. No debo dudar del amor de Dios. No debo pelear.
Debo esperar y perseverar. Sí, cuando se entere del informe negativo del médico, espere y persevere. ¿Cómo has edificado nuestra vida, Angélica? ¿Cómo has edificado nuestra vida? En tu espera quieta y reposada. No importa que te hayan dictaminado ese cáncer, pero tú has estado esperando y perseverando. Y perseverando en que Dios es bueno. Y Dios ya está trayendo esa sanidad por la que estamos orando. Sí, yo tengo que conectarme mentalmente con el Señor y expresarle su disposición, mi disposición a confiar en Él totalmente. Eso tengo que expresarlo. Conectarme con Él y decirle, estoy esperando en ti. Pero ¿saben una cosa? Eso demanda fe. Nos arriesgamos a confiar en Él sin saber lo que va a suceder al final. Pero ¿saben una cosa? Dios es digno de nuestra confianza. Lo primero, entonces, perseverar y esperar. Lo segundo, y es que yo debo enfrentar la prueba de frente. ¿Pero saben cómo? Pero de rodillas. De frente, pero de rodillas. Yo debo entender lo que está sucediendo, pero eso sí, debo aceptarlo y debo arrodillarme. Miren lo que dice Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. A ver, nuestros lectores de oficio, Carlos y Javier, ¿será que lo tienen en sus Biblias de Nueva Traducción Viviente? Para que leamos este verso en esta versión que ustedes tienen y que leen con frecuencia. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, 26 y 27. Miren qué hermoso. No sé cómo orar por esto, pero el Espíritu sí sabe cómo estamos orando. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Usted no sabe orar, no sabe, pero el Espíritu intercede, dice, por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo se encarga de esa oración. Con gemidos indecibles. Muchas veces gemimos en momentos difíciles. Nuestra alma se turba y no tenemos palabras para expresar nuestra angustia, pero el Espíritu Santo interpreta nuestra angustia. Interpreta ese balbuceo sin palabras e intercede por nosotros. Para esperar y esperar hace falta fe, una fe confiada. ¿Sí lo tenemos, Carlos o Javier? Bueno, mis lectores no me les han dado, no me les han abierto. Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice la traducción tuya, Carmen, entonces? Cada corazón sabe lo que Dice. ¿Quién estaba leyendo? A ver, Javier o Carlos. 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 Padre que conoce cada corazón,
sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Ok, para esperar y perseverar hace falta fe. Una fe confiada. Pero recuerde, enfrente la prueba de frente, pero de rodillas. Y para hacer esto exige humildad. Una humildad sumisa. Todo nuestro ser nos tienta a aferrarnos a las cosas. Pero cuando la prueba nos toca, humildemente renunciemos a todo. Y al enfrentarla de frente, arrodillémonos en total sumisión. Bien, hemos dicho que lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Esperar y perseverar. Lo segundo, enfrentar la prueba de frente, pero de rodillas. Lo tercero, entonces, miren, que tenemos que hacer es descansar en nuestro soberano Dios y en su plan. Descansar en nuestro soberano Dios y en su plan. Ya lo leía ahí Carlos en la Nueva Traducción. Y sabemos, el 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo tercero que tengo que hacer es descansar en nuestro soberano Dios y en el plan que Él tendrá con aquello que nos ocurrió. Y tenemos que decirnos, esto es para mi bien, esto es para la gloria de Dios, aunque yo no tenga la más remota idea de cómo explicar. Yo debo descansar en nuestro Dios soberano. Saber que Dios hace todas las cosas. Sí, y las hace para el bien mío. Entréguele todas las cosas. Entréguele sus pérdidas. Sí, entréguele sus ganancias. Con mayor razón. A veces solo le entregamos las pérdidas, ¿no? Entréguele las ganancias también. Entréguele su prosperidad. Entréguele su quiebra. Entréguele el accidente, la caída, la muerte, la enfermedad. Entréguele la desilusión. Si todo ayuda bien, entonces descansemos en nuestro soberano Dios. Descansemos en su plan, en lo que Él considera mejor para nosotros. Y miren la cuarta verdad. Recordar que estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Yo tengo que recordar que estoy siendo conformado a la imagen de Cristo. Miren lo que dice el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Usted y yo, en el transcurso de nuestra vida, estamos siendo conformados a la imagen de Cristo. Para esperar y perseverar hace falta fe. Una fe confiada. Enfrentar la prueba de frente, pero de rodillas. Y eso exige humildad. Una humildad sumisa. Yo tengo que descansar en nuestro soberano Dios y en su plan. Y eso va a exigir que yo sea flexible conmigo mismo y con lo que está ocurriendo en mi vida. Una flexibilidad vulnerable. Saber que cualquier cosa me puede ocurrir. Y no lo que siempre decimos, ¿por qué a mí? No, descansen en ese soberano Dios que lo ama y que quiere depositar en usted inmensa misericordia. Y lo cuarto que estamos viendo, ser conformados a la imagen de Cristo.
¿Cómo esa situación que estoy viviendo me conforma a la imagen de Jesús? ¿Y saben eso que demanda? Que yo sea sensible, que yo esté dispuesto. ¿Sí? Yo voy a invitarles a que inclinen su cabeza en estos momentos. Que cerremos nuestros ojos. Y usted le diga en oración ahí al Señor. Lo importante es tu plan, Señor. Dígale, perdóname, porque muchas veces he antepuesto mis deseos. Y lo importante no son mis deseos. Y acéptelo, por favor. Dígalo. Y dígalo en oración. Yo no sé qué es lo mejor para mí. Sí, acéptelo. Dígale, yo no sé qué es lo mejor para mí. Y dígale, yo no vine por mi propia cuenta a este mundo. Hazme sensible a la realidad de que tú eres el que está en control de todo. Y que usas todo para conformarme a la imagen de Cristo. Sí. Aprendamos a pensar bíblicamente. Dígale, enséñame a pensar bíblicamente. Que yo pueda comprender que tú, oh Dios, te ocupas de todo lo que hay en mi vida. Dígale, Señor, que yo pueda entrenar mi mente para reconocer la mano tuya en todo lo que estoy viviendo. Dígale, perdóname por seguir con mis razonamientos. Dígale, Señor, yo voy a utilizar otras palabras antes que mis propias razones. Y voy a decir, no sé. Y dígale, yo voy a confiar. Yo voy a usar esos términos. No puedo explicarlo. Yo renuncio a todo. Renuncio a recibir explicación. Y dígale, y lo voy a hacer, Señor, porque finalmente la estrella de la función eres tú, Señor. Y tú eres el comienzo y tú eres el final. Tú eres el comienzo y en tus manos estará el final. Y dígale, gracias, porque tú me permites, por tu gracia, ser parte del plan perfecto para tu gloria y para nuestro bien. Y dígale, y mientras tanto, voy a esperar en silencio delante de ti.